Buenos días. A very good Declaro morning. abierta la sesión The número 9512 del Consejo de 9,512th Seguridad. meeting of the Security Council is called to order. Al comienzo de la sesión, At the outset of the y a meeting, pedido de la delegación de I should Emiratos like, Árabes at the Unidos, request of the delegation of the en United Arab nombre de los Emirates miembros del and Consejo on de behalf of Seguridad, the members of the Security quisiera Council, pedir a todos los to presentes ask que that se all pongan de those pie y present now guarden un minuto de stand and silencio para join in expresar sus observing a minute of condolencias silence y su to present its pésame al condolences gobierno and y al sympathy pueblo to de the Kuwait government and people of Kuwait por el on the fallecimiento del occasion of the jeque passing Nawaf away of Sheikh al-Hamed Nawash al-Jaber al-Hamad al-Sabah, al-Shaber al-Sabah, difunto emir de the Kuwait. late Emir of Kuwait. Muchas gracias. Thank you. En el orden del día provisional para The esta sesión provisional figura el agenda for siguiente this tema: meeting is la the situación situation relativa a la concerning the República Democratic Democrática del Republic Congo. of the Congo. Queda aprobado el orden The del día. agenda is adopted. De conformidad con el artículo 37 del In Reglamento line Provisional with del Consejo, Rule invito al 37 representante de la of the República Provisional Rules of Democrática Procedure del of the Congo a Council, I participar en invite the esta sesión. representative of the DRC to participate in Así this queda meeting. acordado. It is so agreed. El Consejo de Seguridad The Security comenzará ahora el Council will now examen begin del its tema 2 del consideration orden del of día. item 2 of the agenda. Deseo señalar a I la wish to atención draw de the los miembros del attention of Consejo Council el members documento to document S-2023-932, que contiene el S/2023/932, the informe del report secretario of the general Secretary sobre la General misión de on the United estabilización de las Nations Naciones Unidas en Organization la República Stabilization Democrática del Mission Congo. in the Democratic Republic of the Congo. Los miembros del Consejo Members of tienen the ante sí Council el have before them documento document S/2023/1000, que contiene el the texto de un text of a proyecto de draft resolución resolution presentado por submitted Francia. by France. El Consejo The está listo Council para is ready someter to a proceed to votación the el vote proyecto on de the draft resolución resolution que tiene ante sí. before it. Someteré ahora I shall a put votación the el draft proyecto de resolution resolución. to the vote now. Quienes estén a favor Will del those proyecto de in favor resolución que of the figura en el draft resolution documento contained in document S/2023/1000 sírvanse please levantar la raise mano. their hand? El resultado de la The votación result of es the el voting siguiente. is as follows. El proyecto de The resolución draft recibió resolution 15 votos a favor. received 15 votes in El favor. proyecto de resolución The queda draft aprobado por resolution has been unanimidad como adopted resolución unanimously as Resolution 27-2023. 2717/2023. Daré ahora la palabra a los I miembros will del now Consejo que give the deseen floor to formular those una members of the declaración Council who después wish de la to make votación. statements after the Tiene ahora vote. la palabra I give the floor el to the representante de representative Ghana. of Ghana. Thank you, Mr. President. Let me begin by welcoming the presence of the distinguished representative of the Democratic Republic of the Congo to this meeting. The 8th, we commend the delegation of France for its tireless efforts in achieving a unanimous adoption of the draft resolution renewing MONUSCO's mandate. We also acknowledge the positive contribution that other delegations played in support of the African cause during negotiations of the draft resolution, and particularly express our gratitude to the permanent mission of the DRC for its support and effective cooperation. The 8th, we voted in favor of the draft resolution because we believe that it signifies an effort on the part of the penholder to bridge widely divergent views expressed from negotiations on a plethora of issues in the DRC, which have a direct bearing on MONUSCO's mandate, such as human rights, armed groups, and regional support, among others. While we appreciate the commitment of this Council to ensuring the timely renewal of MONUSCO's mandate, we also note that language in certain crucial aspects of the just adopted resolution, especially pertaining to the level and amount of logistical and operational support MONUSCO should be allowed to provide to regional forces
was placed under an overwhelming scrutiny during negotiations and severely weakened as a result. The A3 wishes to stress in the context of MONUSCO's impending withdrawal and associated transitional activities that regional forces, including the incoming SADC mission in the DRC, represent an effective tool for peace enforcement in the DRC, especially as armed and terrorist groups continue to unleash an unending cycle of terror on the Congolese population. We believe that limitations on support to regional forces by MONUSCO are inimical to the regional effort toward the consolidation of peace and security in the DRC. Mr. President, the A3 nevertheless reaffirms its firm belief in the primacy of a political solution in the DRC. In this regard, we note that the reversal of the dire security and humanitarian situation in Eastern DRC requires an integrated regional approach and strong political engagement by relevant stakeholders, including the government of the DRC, the AU, the ICGLR, and ASADC. Mr. President, permit me to turn this Council attention to another issue of considerable importance. The government of the DRC, in the face of significant economic, infrastructure, and security challenges, is demonstrating commitment to protecting civilians from violations. Although we believe that violations of human rights and international humanitarian law by all perpetrators in the DRC are inexcusable and should be punished, we hold the view that the attribution of certain categories of violations to the entire armed forces of the DRC should be avoided. On this note, the A3, during negotiations on the just adopted resolution, insisted that certain violations by some non-conforming members of the FARDC should not be generalized as violations by the entire FARDC. We believe that the Congolese government, through its armed forces, remains committed to the protection of civilians. Let me conclude, Mr. President, by reiterating the A3's strong support for the brotherly country of the DRC, as well as for the stabilizing activities of MONUSCO. We also reiterate A3's strong commitment to the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of the DRC, and recall the importance of the principles of non-interference, good neighborliness, and regional cooperation. I thank you. Agradezco a la I thank representante the de Ghana por representative su of Ghana for declaración. her statement. Tiene ahora la palabra I el now give the representante de floor to Estados the Unidos. representative of the United States. Thank you, Mr. President. Let me also welcome the representative of the DRC to this meeting. Mr. President, the United States is proud to have voted in favor of this resolution, which clearly responds to the Democratic Republic of Congo's request to change the status quo, while maintaining the mission's core responsibility to protect civilians amidst its gradual, responsible, and sustainable withdrawal. The United States also appreciates that the Council responded quickly and favorably to the DRC government's formal request for MONUSCO to provide logistical support to national elections in North Kivu, South Kivu, Ituri, and other provinces. We now look to the DRC government to ensure that all Congolese are able to safely and meaningfully participate in the elections, regardless of political affiliation and without fear of violence or reprisal. It is incumbent on Congolese institutions to fulfill their constitutional mandates with the independence and integrity that the Congolese people expect and deserve. But colleagues, we know that democracy does not end at the ballot box. In fact, it is what comes next that truly matters. While we supported the Council's efforts to extend the UN's electoral assistance to the DRC, we also underscore our call on all political actors and segments of society to respect the will of the people and engage actively, constructively, and peacefully, regardless of the election's result. The coming days and months mark a pivotal moment for the DRC and MONUSCO. Members of this Council will be watching very closely as the DRC government looks to assume full responsibility for the protection of its civilians as MONUSCO draws down. By working together, the DRC and MONUSCO can bring more than 2 decades of peacekeeping to a dignified and sustainable close, ushering in a new chapter of peace and prosperity for the country and its people. The United States commends SRSG Keda and her team for continuing to implement MONUSCO's mandate in the face of great challenges, and we look forward to continuing our strong support to the mission over the coming year. Thank you, Mr. President.
Agradezco al I thank the representante de Estados representative of the Unidos por su United States for declaración. his Tiene statement. ahora la I palabra now el give the floor representante de Brasil. to the representative of Brazil. Thank you, Mr. President. I welcome the representative of the DRC to this meeting. Since this is the last opportunity my delegation will have to address this Council on the situation in the DRC and the MONUSCO mandate, I would like to extend our sincere appreciation for the efforts carried out by the pen holder in driving the negotiation process forward in close consultation with the Democratic Republic of the Congo. We also extend our appreciation to all Council members for their constructive engagement in achieving this outcome. The adopted resolution takes into account our main concerns on the transition process, which will be a very challenging task. MONUSCO's departure should be done responsibly, avoiding potential risks of more violence against the population. We emphasize the need to guarantee the safety and security of MONUSCO's personnel during the entire withdrawal process. We reiterate the need that the transition and withdrawal must be well coordinated with neighboring countries and relevant regional actors. We welcome the fact that the adopted text considered those factors. Brazil reaffirms its commitment to peace, stability, and development in the DRC and assures all stakeholders of our continuing support. Thank you. Agradezco al I thank the representante de representative Brasil of por su Brazil for his declaración. statement. Doy ahora la palabra give al the floor representante de la To República the Democrática del representative Congo. of the DRC. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, au Mr. nom du President, gouvernement de on la behalf République of the démocratique du government Congo of the Democratic Republic of the et au Congo, nom du peuple and congolais, on behalf of the people of the nous Congo, tenons à remercier we très would sincèrement like to very le warmly Conseil de thank the Sécurité, Security Council d'abord pour avoir First of accédé for à notre demande having faite acceded dans un to temps our record request and for having done this in d'étendre regular le time. soutien logistique The de la request to MONUSCO expand the logistical aux support provinces of de la MONUSCO République démocratique du to Congo qui n'étaient pas provinces initialement in the couvertes par DRC, those which son were mandat not actuel, initially under its current afin de mandate, rendre and to do effectif this so as le to processus make électoral en the cours current qui electoral process more aujourd'hui est effective. arrivé à l'étape This de la fin process de la campagne has arrived et at du the end début of the campaign, du processus and électoral the proprement dit qui permettra electoral aux process per Congolaises se et aux has Congolais begun, and this will de se allow rendre aux the urnes people of demain. Congo to go. Nous tenons to également à vote tomorrow. remercier les We membres would du like Conseil de to also sécurité would le like to also secrétaire thank général des members Nations of the Unies Security Council and the Secretary General of the pour United Nations. les efforts qui We ont thank été them menés for the et plus efforts particulièrement made and aussi most specifically la France, France, les A3 the A3, et tous les pays partenaires and all of the membres du partner Conseil de countries, sécurité members of the Security Council, avec lesquels nous avons with travaillé en étroite whom we collaboration worked very closely pour rendre so possible as to l'adoption ce make jour the de cette adoption résolution today of this qui resolution consacre la possible, mise en œuvre which du dispositif enshrines the qui a été implementation accepté de of the commun accord provisions which entre les were Nations Unies agreed et le by gouvernement the de la United République Nations and démocratique the du Congo government of the en Democratic vue Republic du of the retrait de Congo la MONUSCO. Je vous remercie. as regards MONUSCO. I thank you very much. Agradezco al I thank representante the de la representative República of the Democrática Democratic del Congo por Republic su of the Congo declaración. for their statement. No existiendo As más there are no intervenciones, se further declara requests for the floor, levantada la sesión. the meeting stands adjourned.
Buenos días. A very good Declaro morning. abierta la sesión The número 9513 del Consejo de Seguridad. 9,513th meeting of the Security Council is called to order. En el orden del día provisional The para provisional esta agenda for this sesión meeting figura el is siguiente tema: la The situación en Oriente situation in the Medio, Middle East, incluida la cuestión including the palestina. Palestinian question. Queda aprobado el orden del The día. agenda is adopted. De conformidad con el artículo 39 In del accordance with Reglamento Rule Provisional 39 del of the Consejo, Council's Provisional Rules of invito a Procedure, participar esta I sesión a invite los the siguientes following exponentes: briefers to participate in this meeting. Señor Thor Mr. Tor Wennesland, Wennesland, coordinador especial Special para el proceso de Coordinator paz de Medio for the Oriente; Middle East Peace General de Process, División Patrick Major Goshat, General Patrick jefe de misión Gochat, y jefe de Estado Mayor Head del of Organismo de las Mission and Naciones Chief Unidas of para la Staff Vigilancia of y the la United Tregua. Nations Truce Así queda Supervision acordado. Organization. It is so decided. El Consejo de Seguridad comenzará ahora The el Security examen del Council will tema now 2 begin del its orden del día. consideration of item 2 of the agenda. Doy ahora la I now palabra give al the señor floor Thor to Mr. Tor Wennesland. Wennesland. Mr. President, members of the Security Council, I'm devoting my regular briefing on the situation in the Middle East to the 28th report of the implementation of Security Council Resolution 2334. The Secretary General's written report covers the period between 19 September and 7 December. As the war between Israel and Hamas in Gaza rages on, 2023 ends as one of the deadliest in the history of this conflict, with the situation deteriorating on nearly all fronts. Mr. President, since the end of the written reporting period, hostilities have continued inside Gaza as Israeli forces advances further into Jan Yunis in the southern part of the Strip, and intensified operation in reported Hamas strongholds in the north, in Jabalia refugee camp, and in Shushaiyeh neighborhood, as well as in Kamal Alwan hospital. Intensive Israeli airstrikes continue across the Strip. Over 1,000 more fatalities, overwhelmingly Palestinians, have taken place. The toll on civilians, including women and children, remains unbearable. With more than 100 Israeli hostages still held by Hamas, the Israeli army announced it had retrieved the bodies of 3 hostages, 2 from tunnels in Jabalia refugee camp, and 1 woman. On 15 December, the IDF said that Israeli soldiers has mistakenly shot and killed 3 hostages in Shushaiyeh. Hamas and other militant factions have also continued to indiscriminately fire rockets at areas in southern and central Israel, including a barrage aimed at Jerusalem on 15 December. The delivery of humanitarian aid in the Strip continues to face nearly insurmountable challenges. Amid displacement of an unimaginable scale and active hostilities, the humanitarian response system is on the brink. Limited steps by Israel, including allowing entry of more fuel, food and cooking gas, and opening Kerem Shalom, Abu Salem crossing for the entry of humanitarian supplies, are positive, but fall short of what is needed to address the human catastrophe on the ground. In the northern part of the Strip, that remains mostly inaccessible to humanitarian actors due to insecurity, as well as access restrictions imposed by Israel. Mr. President, in our focus on Gaza, let us not forget that our attention during the first 9 months of this year was on a West Bank in crisis, with mounting pressures for settlement activity, which I note more than doubled to reach a new annual record since 2017, settler violence, increased Palestinian armed attacks, Israeli security forces operation, a rapidly deteriorating fiscal and economic situation, and the Palestinian Authority struggling to face these challenges. Most of these trends have continued and intensified. On 8 December, Israeli forces killed 6 Palestinians, including a 14-year-old child, in a local commander in the Fatah-affiliated Al-Aqsa Martyr Brigades during operations in Al-Farah refugee camp, which led to exchanges of fire with armed Palestinians. Over 12 to 14 and 16 to 17 December, 2 large-scale Israeli operations took place in Jenin refugee camp and in Tulkarem, respectively. The operations included exchange of fire with armed Palestinians, Israeli drone strikes, and search operations. In Tulkarem,
There were extensive infrastructure damage from IDF bulldozers. 17 Palestinians were killed and dozens were arrested. The Palestinian Authority's fiscal situation continued to be extremely precarious amidst broader economic concerns across the West Bank. Some 150,000 Palestinian workers have been unable to reach their jobs since Israeli imposed strict entry restrictions following the 7 October attacks. Mr. President, I remain concerned about the wider impact of the war in Gaza and the risk for escalation in the region. Daily exchanges of fire across the blue line have continued with the risk of miscalculation and escalation, posing a grave threat to regional stability. It is imperative that Lebanon not be dragged into regional conflagration and that the parties return to cessation of hostilities under the framework of Resolution 1701. Meanwhile, in the Red Sea, the Houthis in Yemen have targeted numerous vessels by boarding parties as well as by armed drones and missiles. Strikes have damaged a number of ships and other interdicted by US and other naval forces in the area, raising concerns over the safety of shipping through the vital trade artery. 4 major shipping companies have reportedly directed their vessel not to transit through the Red Sea, while Israel's Eilat port has reported an 80% drop in revenue since attacks began. Mr. President, I will now turn to several observations regarding the implementation of the provision of the Security Council Resolution 2334 during the reporting period. The violence that has taken place since 7 October in Israel and the occupied Palestinian territory, particularly in and around Gaza, has shaken the region and most tragically, the lives of millions of Palestinians and Israelis. The violence has taken, I strongly condemn the abhorrent armed attacks by Hamas and others in Israel. Nothing can justify the acts of terror that were committed and the deliberate killing, maiming, and abduction of civilians and other protected persons. Accounts of the attacks reveal acts of brutality that are impossible to accept and comprehend. I am appalled by the report of sexual violence during the attacks. These must be vigorously investigated and prosecuted. The indiscriminate firing of rockets towards the Israeli population center, which continue to this day, is a violation of international humanitarian law and must cease completely. I welcome the release of 110 Israeli and foreign hostages and reiterate that all remaining hostages must be immediately and unconditionally released in line with UN Security Council Resolution 2712. The magnitude of hostilities between Israel and Hamas and the scope of death and destruction in Gaza have been unprecedented and unbearable to witness. I unequivocally condemn the killing of civilians in Gaza, including women and children. I mourn the loss of every civilian, including 131 UN colleagues, the single largest loss of life in the history of the organization. I remain gravely concerned by the impact of the ongoing hostilities on the humanitarian situation in Gaza. The current conditions are making it impossible for meaningful humanitarian operations to be conducted. I'm also deeply concerned by escalating tensions in the occupied West Bank, including East Jerusalem. Intensified armed exchanges between Palestinians and Israeli security forces, predominantly in the context of Israeli operations, have led to exceedingly high levels of fatalities and arrests. I reiterate that security forces must exercise maximum restraints and use lethal force only when it's strictly unavoidable to protect life. I am alarmed by the lethal attacks carried out by Israeli settlers against Palestinians and by Palestinians against the Israelis in the occupied West Bank and Israel. All perpetrators of violence must be held accountable and swiftly brought to justice. I am appalled by the numerous instances of officials glorifying violence, encouraging the killing of civilians. Such rhetoric is abhorrent
and must be clearly rejected by leaders on all sides. Leaders have an obligation to clearly and explicitly condemn acts of terror and violence directed against the civilians. I remain deeply troubled by the relentless expansion of Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem, that is impeding access to Palestinians to their land and resources and threatening the viability of a future independent Palestinian state. I reiterate that Israeli settlements constitute a flagrant violation of UN resolutions and international law and call on the government of Israel to cease the advancement of all settlement activity immediately. Mr. President, this war has once again served as a devastating and tragic reminder that there is no substitute for a legitimate political process that will resolve the core issues driving the conflict. It is critical that this important junction to enable the parties to re-engage on the long-delayed political path to a two-state solution. I urge Israelis, Palestinians, the states of the region and the broader international community to work together towards this goal. The UN efforts to support this objective has already begun through active consultations in the region. Our work must continue. The UN remains committed to supporting Palestinians and Israelis in ending the occupation and resolving the conflict in line with international law, relevant UN resolutions and bilateral agreements in pursuit of the two-state, Israel, and an independent, democratic, viable and sovereign Palestinian state, of which Gaza is an integral part, living side by side in peace and security with its secure and recognized border on the basis of the 1967 lines with Jerusalem as the capital of both states. I thank you. Agradezco al señor I Tor thank Venesland Mr. por la Tor información que ha Venesland proporcionado. for his briefing. Doy ahora la palabra I al now general give de the floor división to Major Patrick General Bochat. Patrick Gauchat. Thank you, Mr. President, Excellencies, distinguished members of the Security Council. I'm grateful for the opportunity to address the Council, sharing the perspective of the United Nations Truth Supervision Organization, UNSO, on the situation in the Middle East. Mr. President, the events of Saturday, 7 October surprised, shocked, and appealed everyone, and the conflict they have triggered continued to reverberate in the region. Since UNSO does not have a person presence in and around Gaza or southern Israel, UNSO personnel were not in a position to observe directly the events of the 7 October or developments since. But those events have assuredly impacted our operations and regional dynamics. Mr. President, the history of UNSO goes back 75 years. On May 29, 1948, this Council called for cessation of hostilities in Palestine under Resolution 50. This truce was to be supervised by a UN mediator assisted by a group of military observers that would become known as United Nations Truth Supervision Organization, the first peacekeeping mission in the history of United Nations. In 1949, with the signing of 4 armistice agreements, one between Israel and each of its Arab neighbors, Egypt, Jordan, Lebanon, and the Syrian Arab Republic, the Council declared the role of the mediator complete and transferred the role of supervising the implementation of the armistice agreement to the Chief of Staff, UNSO. In addition, UNSO was also tasked with assisting the parties in their application and observance until the peaceful adjustment of the future situation of Palestine. That two-part mandate remains the basis for UNSO's presence to this day and is accomplished through 1, deploying expert military observers to maintain unconditional ceasefires, and 2, maintaining a strong regional liaison with host nations. Mr. President, on the operational level, from 8 October, many ceasefire violations have occurred across the blue line between Israel and Lebanon, and then on the Golan between Israel and the Syrian Arab Republic. UNSO's military observers
who constitute Observe Group Lebanon, OGL, and Observe Group Golan, OGG, under the operational control of the UN Interim Force in Lebanon, UNIFIL, and the UN Disengagement Observer Force, UNDOF, respectively, took appropriate and adapted security measures. They continue to fulfill the critical role of assuring accurate military reporting, accurate military observation, investigation of ceasefire violations, inspection on the Golan. And these reportings enable liaison with the parties, including for the purpose of de-escalating tensions. During the last few weeks, the adaptations were mainly logistic, security, rotation, and deployment of personnel. Since 8 October, the military crossing points, which UNSO uses between Israel and Lebanon, as well as between the Israeli-occupied Golan and the Syrian-controlled Golan, has been closed. Similarly, the access points to the closed observation post, located just after the IDF technical fence on the Golan, were sealed, impeding the rotations and the logistical support. Through good dialogue with the parties, UNSO was able to put in place the minimum required support and security for the deployed military observer. In southern Lebanon, where a very clear escalatory pattern is observed, UNSO military observer in OGL still conduct blue line patrols every day, taking calculated risks. As part of the wider work conducted by UNIFIL, this international presence influences restraint by the parties in their kinetic activities. Our female military observers are key in connecting with local women and children across the area where UNSO is deployed, noting our exemplary percentage of female officers, 22% in the mission. The everyday liaison function of UNSO military observers include engaging with local population, local leaders, and military commanders. I want here to add that their presence during the current tensions in South Lebanon is reassuring for the local population. Mr. President, in parallel with the work of the military observers on the ceasefire lines, UNSO maintains liaison offices in Cairo, Beirut, and Damascus, as well as in Jerusalem for Jordan and Israel. UNSO regional liaison mandate allows the mission to analyze and address complex issues, especially those not covered by other missions operating in the region, whether peacekeeping or SPMs. It also allows us to be in direct contact with the 5 parties. And I want to stress a very good contact with all 5 parties, passing messages and establishing tactical confidence-building measures. I have done that numerous times since 7 of October. In each of the capitals of the 5 hosting countries of UNSO that I have visited, authorities have shared their view on the regional situation as well as on the ceasefires in which UNSO is involved through OGL and OGG. For instance, on the Blue Line area, officials of both Israel and Lebanon communicated to me their willingness to improve security and implementation of the Security Council Resolution 1701. On the Golan, both Israel and Syria mentioned to me their very strong will to keep the armistice in place, and they also shared their concerns and their expectation of the peacekeeping system. On this basis, I shared, of course, these messages with the parties and my relevant UN colleagues, as this contributes to the overall effort of the United Nations for peace in the region. During these exchanges, I systematically try to diffuse potentially dangerous situations, clarify positions,
and ensure my interlocutors that I would pass their messages. This was always well received by the parties. Mr. President, in conclusion, UNSO continues to perform its regional mandate. You can rest assured that UNSO is a vibrant mission of women and men, national and international, military and civilian, true to the concept of unarmed military observer mission, operating with the consent of the 5 countries and parties. As the regional situation evolves, we will continue to contribute towards the comprehensive, just and peaceful resolution of the situation in the Middle East, consistent with the mandates given by this Council. Thank you, Mr. President. Agradezco al general de I división thank Gochat Major General por la Gauchat información que ha for his proporcionado. briefing. Doy ahora la I palabra now a los give the miembros del floor to Consejo que those deseen council formular members una who wish to declaración. make statements. Tiene la palabra I give the el floor representante de Estados to Unidos. the representative of the United States. Thank you, Mr. President. Thank you, Special Coordinator Venzlin and Head of Mission Gauchat, for your briefing. Colleagues, over the last few days and weeks, we have shared many of our thoughts on the subject, and we will have more to say later in the day. But right now, a few things bear reiterating. That the atrocities Hamas committed on October 7 must be condemned. That we must pursue justice for the victims of horrific sexual violence perpetrated by Hamas on and after that day. That Israelis still face barrages of rocket fire to this day, rocket fire launched by Hamas from civilian infrastructure in Gaza at civilians in Israel. That civilians must be protected, and that humanitarian aid must reach those who desperately need it. That Hamas must not be allowed to control Gaza for the sake of Israeli and Palestinian safety alike, and that Israel has the right to protect its people from terrorism. That regional actors, including the Houthis, must not exploit and widen this conflict. That UNRWA must be supported, and the United States has provided more than $422 million to its 2023 appeals to that end. And that ultimately, we must all work towards a two-state solution, which serves as the only foundation for a truly sustainable peace. Of course, as Special Coordinator Venzlin highlighted, the events that have unfolded in the West Bank over the last year have moved us farther away from that reality. That includes the ongoing construction of settlements in the West Bank, which undermines the possibility of a Palestinian state. And it includes a sharp and alarming uptick in settler violence, especially because even before Hamas's attack on October 7, 2023 was the deadliest year for Palestinians in the West Bank since 2005. Colleagues, the United States condemns these violent attacks, period. We believe the perpetrators must be held accountable. As Secretary Blinken announced earlier this month, we will continue to issue visa bans to extremist individuals who have undermined peace, security, and stability in the West Bank. Already, we have implemented this policy for dozens of individuals and their families under this policy. And we have repeatedly underscored to the Israeli government that it, too, must do more to investigate this violence and hold extremist settlers who have committed it responsible. More than that, Israeli officials must not fan the flames of this violence with incendiary, dehumanizing rhetoric. Because we have seen the ways in which words have consequences, not only in the West Bank, but around the world. Over the past 2 months, we have witnessed a spike in anti-Semitism and Islamophobia, both online and in our communities, including in our own backyard here in New York City, where just a few blocks north, a halal food vendor faced vile, bigoted harassment. Where just over the river in Brooklyn, a Jewish man was brutally beaten in front of his family's home. Rhetoric matters, and we must do more to prevent this dangerous dehumanization. There are 2 more subjects I want to address today.
The first is what faces those reporting in the region. Because today, journalists are not just witnessing what is happening, they are experiencing it, all of it. Scores have lost family members, like Al Jazeera's Wael Dawdu, who was himself injured last week. Others have been displaced from their homes or gravely injured on the job. And far, far too many have been killed, making this the deadliest period in memory for journalists. Colleagues, there are few callings more noble than telling the truth. Journalists' words change hearts and minds and move people to action. And in this moment, more must be done to protect them. Colleagues, the final note I want to end on is about the hostages. Earlier this week, our mission met with young Israelis whose loved ones are still being held captive in Gaza. They came to us to share the stories of their loved ones, and we promised that we would tell those stories to this council, to the world. We heard from Amit and Mikhail Levy, whose sister, Nahuma, was kidnapped by Hamas. So many of us have seen the video of her being forced into a jeep at gunpoint, her hands tied and her pants bloodied. But what so many of us don't know is Nahuma's story, the fact that she was a peace activist who built connections with Palestinians in an effort to chart a brighter future, who dreamed of being a diplomat, and maybe even sitting in this very chamber, whose smile is missed every single day. We will continue to share Nahuma's story and every hostage's story until they are home, until Amit and Mikhail can embrace their sister once again. Colleagues, we must hold space for the heartbreak on all sides, for all whose lives have been disrupted and destroyed by a conflict that Hamas set in motion, that Hamas restarted after a week-long humanitarian pause, and that Hamas could once again end by simply releasing the hostages. For all those who have suffered in Israel, in Gaza, in the West Bank, and around the globe, let us work in good faith to end this cycle of violence and sow the seeds for a lasting peace. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States for his statement. I now give the floor to the representative of Japan. Thank you, Mr. President. Thank you, Special Coordinator Venezuelan, for your updates. And I thank Major General Gosha for sharing UNSTR's valuable activities. Japan expresses its grave concern over the worsening humanitarian crisis in Gaza. Following the resumption of fighting after the breakdown of the humanitarian pause, airstrikes and ground operations, especially in the southern Gaza Strip, have led to a significant number of civilian casualties. The total death toll in Gaza is approaching 20,000. Two-thirds of the victims are reportedly women and children. This must stop. UNRWA facilities are overcrowded, with displaced Palestinians. Hunger is alarmingly on the rise, and communicable diseases are rapidly spreading. As UNRWA's Commissioner General Lazzarini put it, everywhere you go, people are desperate, hungry, and terrified. It is critically important that Israel abide by international law, including international humanitarian law, in order to prevent harm to innocent civilians and basic civilian infrastructure. Japan also calls for all parties to act faithfully based on UN Security Council Resolution 2712. The amount of assistance crossing through Ráfah is the amount of assistance crossing through Ráfah is nowhere near enough. That the border crossing at Kerem Shalom Señalamos que el paso fronterizo de Kerem Shalom por fin está abierto para la entrega directa de asistencia humanitaria a Gaza. Será un salvavidas crucial para muchos, pero como escuchamos del coordinador especial, tampoco basta,
para satisfacer las necesidades actuales. Presidente, más allá de Gaza, existe un riesgo serio de un contagio regional. Las escaramuzas en la frontera del norte de Israel podrían escalar con tan solo un error de cálculo. Los lanzamientos de misiles y los ataques contra navíos por los hutíes están ocasionando interrupciones serias a las rutas marítimas mundiales y amenazan la seguridad marítima en la región. Para Japón es especialmente preocupante el Galaxy Leader, un navío operado por una empresa japonesa que fue secuestrado y sigue secuestrado junto con su tripulación multinacional por los hutíes durante casi un mes. Instamos a los hutíes a que inmediatamente y de manera incondicional liberen tanto al buque como a su tripulación. Presidente, mientras tanto, en la ribera occidental, observamos con preocupación un auge en la violencia de los colonos y ataques contra los israelíes perpetrados por palestinos, lo que aviva las tensiones en la situación. Japón de nuevo lanza un llamado a Israel para que se abstenga de promover cualquier actividad de asentamiento. Estas actividades son una violación clara del derecho internacional y contravienen las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. A modo de conclusión, la comunidad internacional debe desplegar todos los esfuerzos posibles para aliviar de manera urgente el sufrimiento en Gaza y poner fin a esta tragedia. No podemos ignorar más las causas profundas del conflicto israelo-palestino, un conflicto antiguo. Israel y un Estado palestino independiente deben convivir en paz y seguridad. Debemos escuchar los llamados de voces de todos los rincones del mundo que desean que estas aspiraciones se materialicen de manera total y decisiva. Simplemente no hay alternativa. Ha llegado el momento de actuar. Gracias, presidente. Agradezco a la representante de Japón por su declaración. Tiene la palabra el representante de Brasil. Thank you, Mr. President. Gracias, presidente. Yo también doy las gracias al coordinador especial Benesland por su intervención, así como al general Gosha. Brasil lamenta profundamente que la resolución 2334 siga ignorándose, un hecho que no hace más que agravar las tendencias negativas que ponen en peligro la solución biestatal. Lamentablemente, es el caso de prácticamente todas las resoluciones aprobadas por este Consejo sobre el conflicto israelo-palestino, por no hablar de aquellas que simplemente fueron vetadas. El mundo observa el espantoso precio humano de la guerra en Gaza con un sentimiento de impotencia y terror. Las actividades de asentamiento en contravención del derecho internacional han continuado y se han ampliado sin ningún tipo de interrupción en todo el territorio palestino ocupado. Esto es una violación flagrante del derecho internacional y desafía la autoridad de este Consejo. Nos preocupa el aumento en el desplazamiento de palestinos de sus hogares como resultado de las actividades de asentamiento, algo que no ha hecho más que empeorar tras los atentados terroristas del 7 de octubre contra Israel y la intensificación de la violencia de los colonos en la ribera occidental. La violencia estatal ha aumentado, y no solamente en Gaza. Las demoliciones, las órdenes de desahucio y otros tipos de ataques contra los palestinos y sus hogares se han ampliado en las tierras palestinas, incluida Jerusalén Oriental. El informe más reciente del secretario general sobre la aplicación de la resolución 2334 nos recuerda cuán grave es la situación, y esto incluye las cifras abrumadoras de víctimas y la cantidad de destrucción ocasionada por esta guerra. Los niveles sin precedentes de violencia y destrucción en una región ya de por sí caracterizada por una inestabilidad seria en el periodo del informe más reciente han producido la trayectoria más sangrienta tanto para los israelíes como los palestinos en la historia de este conflicto de 75 años. Los funcionarios de las Naciones Unidas, incluido el secretario general, nos han advertido acerca del colapso inminente del sistema humanitario en Gaza, lo que ha sido ocasionado por las operaciones militares que ponen en peligro la seguridad de los trabajadores humanitarios y debido a las decisiones de atajar la entrada de ayuda humanitaria para aquellos que la necesitan. Nuestro fracaso
caso, al responder a su llamado a través de un alto al fuego y la ampliación de la ayuda humanitaria, ha contribuido a aún mayores pérdidas de vidas inocentes. Presidente, al trabajar lentamente, el Consejo lo que ha hecho es condonar este ciclo sin fin de violencia durante demasiado tiempo. Nuestra incapacidad no solo de aprobar resoluciones significativas, sino de hacer cumplir las decisiones adoptadas, ha creado la impresión de que en Oriente Medio la única ley que importa es la ley del más fuerte. Este estado de situación no es bueno para nadie, todo lo contrario, no hace más que engendrar mayor violencia y resentimiento. Alienta asimismo un desdén por el derecho y le resta credibilidad a la capacidad de la comunidad internacional de cumplir con sus promesas en lo que respecta a la solución biestatal con Israel y un Estado palestino viable que convivan en paz y seguridad según fronteras mutuamente acordadas y reconocidas a nivel internacional. Nuestro deber colectivo de adelantar una paz duradera en Oriente Medio exige de nosotros ahora que garanticemos que todas las partes respeten el derecho internacional en este conflicto israelo-palestino. Esto incluye la protección de civiles, la liberación inmediata e incondicional de los rehenes y la entrega de ayuda humanitaria. En el territorio palestino ocupado en su totalidad, a través de la justicia, la rendición de cuentas y la reconciliación, poniendo fin a la ocupación israelí que comenzó en 1967 y el respeto de todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Gracias. Agradezco al representante de Brasil por su declaración. Tiene la palabra la representante de Suiza. Merci, Monsieur le Président. Gracias, señor presidente. Commencer par remercier le coordinateur spécial Para comenzar, doy las gracias al coordinador especial de Major Patrick Gosha for their participation in this meeting. We welcome their efforts and thank sus enormes esfuerzos to ensure respect for international humanitarian and human rights law, and to liaise with regional actors to avoid regional escalation. Comme le rappelle le dernier rapport du secrétaire général Latest report out, Resolution 2334 of the Security Council condemned, and I quote, all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation, incitement, and destruction. And in this spirit, Switzerland condemns the act of terror committed by Hamas on the 7th of October and has since called for the immediate and unconditional release of the hostages. In his report, the Secretary General also strongly condemns these acts of terror, including the taking of hostages and the sexual violence committed during the attacks by Hamas. Since then, thousands of civilians have tragically lost their lives in Israel and many more throughout the occupied Palestinian territory. The risk of the conflict becoming regional remains real, as is shown by the growing tensions on both sides of the blue line. The situation in the West Bank and in East Jerusalem also shows this. The number of deaths amongst civilians there was already reaching frightening record highs before the 7th of October. Since then, violence has increased, and according to the UN, more than 250 Palestinians, a quarter of them children, have been killed. More than two-thirds of them died during Israeli operations, including airstrikes and incursions, particularly in the Tulkarm, Jenin, and Balata camps. Switzerland calls on Israel to respect its obligations under international law during such operations. In particular, the use of force must meet the criteria of necessity and proportionality and protect every individual's right to life and security of person. We also condemn the violent acts committed by settlers against Palestinian civilians, which reinforce the coercive environment prevailing in the West Bank. This has led to the deaths of several Palestinians, the forced displacement of more than 1,000 civilians, and the destruction of essential infrastructure since the 7th of October. The escalation of this violence is unacceptable. Switzerland recalls Israel's obligations under international law, including the obligation to protect the civilian population. In an environment of near complete immunity, independent investigations must be carried out into all violations of international law in order to bring the perpetrators to justice. In addition, Israeli settlements in the occupied
territorio palestino ocupado son ilícitos en virtud del derecho internacional humanitario, tal como se señala en la resolución 2334. En calidad de potencia ocupante, Israel debe abstenerse de tomar medidas que introduzcan un cambio permanente en el territorio palestino. Señor Presidente, en la actualidad en Gaza no se respeta la protección de los civiles. La asistencia sigue siendo insuficiente. Hay que aumentarla, garantizar que sea pertinente y, sobre todo, crear las condiciones necesarias para que se pueda distribuir eficazmente en toda la Franja de Gaza. Celebramos la apertura del cruce de Kerem Shalom y esperamos que permita introducir artículos humanitarios y comerciales a través de distintas vías de acceso. Ante la situación humanitaria desastrosa que impera en la Franja de Gaza y el riesgo real de que se derrumbe el orden social, esperemos que el Consejo aproveche esta ocasión para pronunciarse a favor de la población gazatí que lo necesita. Pedimos a las partes en conflicto que respeten el derecho internacional humanitario, en particular que cumplan con las obligaciones que les incumben en la realización de las hostilidades, especialmente el respeto de los principios de proporcionalidad, distinción y precaución en cualquier circunstancia. Si bien reconocemos el derecho de Israel a velar por su defensa y su seguridad. También hemos de respaldar todo proceso en favor de la paz y de la seguridad. La participación plena, igual y significativa de las mujeres palestinas e israelíes es fundamental. La solución biestatal es la única que permitirá garantizar la paz y la estabilidad en la región. Hemos de contribuir a reconstruir esta base para que haya dos estados democráticos, Israel y Palestina, de la cual Gaza es parte integrante, los cuales vivan el uno al lado del otro en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas. Gracias. Agradezco a la representante de Suiza por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Mozambique. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Mr. President, Mozambique commend Ecuador's presidency for convening this briefing on the situation in the Middle East, including the Palestinian question. We extend our sincere gratitude to the briefers, Mr. Tor Wennesland, UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, and Major General Patrick Gosha, head of the United Nations Truth Supervision Organization. Organización para la Supervisión de la Tregua de las Naciones Unidas, por informarnos sobre la situación imperante en el proceso de paz en Oriente Medio. Señor presidente, Mozambique, junto con otros miembros del Consejo, ha expresado su profunda preocupación ante la situación que se vive en el territorio palestino ocupado. En particular, hemos destacado varias cuestiones de vital importancia, tales como la expansión de los asentamientos, la violencia contra los civiles, la retórica incendiaria y otras provocaciones entre las partes. Todas estas actividades constituyen una violación flagrante del derecho internacional y contribuyen a exacerbar las tensiones. También son un obstáculo para la paz en la región. Es vital que todas las partes hagan gala de la máxima moderación, que den prioridad al diálogo y que trabajen para distender las tiranteces. La comunidad internacional ha de seguir abogando por una solución justa y pacífica a este conflicto de larga data. Señor presidente, nos preocupa sobremanera el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza. El conflicto entre Israel y los grupos armados palestinos ha exacerbado la situación, dejando a millares de personas en situación desesperada. Reconociendo la situación en el terreno, Mozambique valora los esfuerzos incansables de todos los partehabientes y de la comunidad internacional para hacer avanzar el proceso de paz. Por consiguiente, acogemos con beneplácito varias iniciativas, entre ellas las reuniones de alto nivel acogidas por Jordania, Egipto, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, así como los Estados Unidos de América, dirigentes árabes y musulmanes, la Organización de los Estados Islámicos, la Liga de los Estados Árabes, entre otros, y ello con el fin de abordar la crisis actual. Señor presidente, de igual importancia
es la muestra de buena voluntad de ambas partes. Y en este sentido, la puesta en libertad inmediata de los rehenes reviste una importancia capital. Trabajemos, pues, todos juntos con miras al logro de una pausa humanitaria y a una distensión del conflicto a fin de preservar vidas y de defender la dignidad de la persona. Habida cuenta de la gravedad de la situación, pedimos que se aplique de inmediato la resolución 2712 a fin de que se pueda enviar a tiempo bienes y servicios vitales para el bienestar y la protección de los civiles, en particular la infancia y las mujeres. Es urgente que se incremente y se mejore el acceso humanitario hacia Gaza. Hay vidas en juego y tenemos el deber de ayudar a los más vulnerables, especialmente los niños y las mujeres. Creemos que solo una suspensión inmediata de las hostilidades permitirá el acceso humanitario seguro y restricto, así como el envío de asistencia vital a la población civil que se encuentra desesperada. Mozambique, por ende, apoya plenamente la propuesta de que el secretario general establezca un mecanismo de vigilancia para confirmar el carácter humanitario de los envíos de asistencia que entran a Gaza. Creemos que esto permitirá acelerar la entrega de asistencia humanitaria. Señor presidente, la posición de Mozambique en cuanto al conflicto israelo-palestino es de todos conocida y dimana de su convicción de que la solución de los dos estados sigue siendo fundamental para lograr la paz y la armonía duraderas en la región. Esto se requiere de un esfuerzo mancomunado de las dos partes beligerantes, con el apoyo de la comunidad internacional y de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones 242 y 2334 del Consejo de Seguridad. Exhortamos a las partes a que sigan dialogando de manera constructiva con miras al logro de este objetivo, al tiempo que se respeta los principios de los dos estados. Gracias, presidente. Agradezco al representante de Mozambique por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante del Reino Unido. Thank you, President. Gracias, presidente. A humanitarian catastrophe is unfolding Se in está Gaza, desatando en Gaza una and the catástrofe intense suffering humanitaria of innocent Palestinian civilians y el sufrimiento shows no intenso sign of de los abating. palestinos civiles Israel is inocentes reckoning with the brutal no da horror muestras of the de 7 menguar. October attacks. Israel More than todavía 130 hostages está continue to be held lidiando by con Hamas. el Just espanto this de los morning, ataques del I met 7 de with the parents octubre of one girl y still held 130 hostage. I will rehenes carry their words siguen with en me manos for a long de time. Hamas. Una niña de 7 años decía que As my Prime Minister has llevará said, esas we cicatrices need durante a mucho sustainable tiempo. ceasefire Como dijo that mi breaks primer the ministro, cycle of necesitamos un alto el violence. fuego sostenible que rompa el ciclo de Hamas must violencia. stop Jamás firing debe rockets dejar de into disparar Israel. cohetes hacia Israel. All hostages must be released. Se debe poner en libertad And a aid todos los must rehenes flow into Gaza. y se ha de enviar asistencia This is the a only Gaza. way to Esta es achieve la a única manera de sustainable lograr peace una paz based on a sostenible two-state sobre solution la base de la solución in de which los dos Israelis estados, and Palestinians en la can cual live in tanto peace israelíes and como security. palestinos puedan vivir en paz y seguridad. President, we are Presidente, focused on 3 areas. nos estamos centrando en First, 3 aspectos. too Primero, many civilians have been demasiados killed. civiles han muerto. Israel must be targeted Israel and precise in its efforts to address the threat posed by Hamas. Debe ser And preciso should do y more específico to discriminate en sufficiently sus actividades between para terrorists combatir la and amenaza que civilians. plantea Hamas y debe hacer más Civilian para infrastructure must be diferenciar protected suficientemente in line entre with terroristas y international civiles. humanitarian law. Se ha de proteger la infraestructura The Prime civil Minister and Foreign conforme a lo Secretary dispuesto en el have derecho repeatedly internacional delivered humanitario. this message to Israel, Nuestro primer and we ministro will y nuestro continue to secretario de do so. Exteriores han transmitido reiteradamente este mensaje a Israel y seguirán Second, haciéndolo. Segundo, we need to continue to work on increasing tenemos que the seguir amount of trabajando para humanitarian aumentar la support into cantidad de Gaza apoyo through humanitario as que many entra a direct Gaza routes a as través de tantas rutas directas como sea The posible. agreement to open Kerem Shalom is welcome. Es positivo We look el forward acuerdo to its alcanzado urgent para abrir el cruce de Kerem implementation. Shalom y esperamos que se cumpla Israel should con also diligencia. immediately Israel increase the también range debería of aumentar de humanitarian inmediato items allowed into Gaza. la gama de artículos humanitarios que autoriza Third, as en we heard Gaza. today, Tercero, in recent como months, hemos the oído violence hoy, of en los extremist últimos settlers in the meses West la Bank violencia has dramatically perpetrada por los increased. colonos extremistas en la ribera occidental ha aumentado de Since manera 7 drástica. October, Desde el 7 de there have been octubre, 8 Palestinians killed by 8 Israeli settlers, palestinos han muerto a manos de including one colonos child, israelíes, entre ellos and at least un niño y al 1,257 menos displaced amid settler violence
Más de 1 millar de personas se han visto obligadas por la fuerza a abandonar sus hogares. Condenamos rotundamente estos actos odiosos que socavan las posibilidades de paz. Le prohibimos a los responsables de esos actos violentos la entrada al Reino Unido para que nuestro país no sea un refugio para quienes cometen estos actos de intimidación. Israel también debe hacer más para que los responsables de haber cometido violencia en las colonias rindan cuentas y para poner fin al derribo y el decomiso de bienes palestinos. Y reiteramos nuestro llamado a Israel para que de inmediato y por completo frene todas las actividades de asentamientos en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental y su acueducto inferior. Tenemos claro que estos asentamientos son ilícitos en virtud del derecho internacional, constituyen un escollo para la paz y amenazan la viabilidad física y la posibilidad de los dos estados, que debe materializarse para que se haga justicia y paz tanto a los palestinos como a los israelíes. Agradezco al representante del Reino Unido por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de China. Mr. President, Señor presidente, I thank Special Coordinator doy las gracias al coordinador especial Wennesland y al general de división Gosha por sus exposiciones de información. Han transcurrido casi 80 días tras el nuevo estallido del conflicto israelo-palestino y más de 2 millones de inocentes gazatíes sufren una catástrofe humanitaria sin precedentes. El 11 de diciembre, gracias a los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, visité cruce de Ráfah con varios miembros del Consejo y pude ver de primera mano la catástrofe humanitaria que hay en Gaza. Egipto y otros países han realizado ingentes esfuerzos para paliar la situación humanitaria en el terreno. Pero todavía persisten muchas dificultades. Por un lado, la población gazatí no tiene acceso ni a agua, ni a electricidad, ni a alimentos, ni a combustibles, ni a medicamentos. Sencillamente, les falta lo mínimo para sobrevivir. Por otro lado, una gran cantidad de camiones cargados con suministros hacen cola, mientras que tenemos suministros almacenados que tampoco le llegan a tiempo a las personas que lo necesitan. Pero más preocupante aún es que debido a los bombardeos indiscriminados de Israel, la red de socorro humanitario, que incluye a varios organismos de las Naciones Unidas que trabajan en Gaza, está al borde de la parálisis y no se puede garantizar la protección y la seguridad de su personal. En este sentido, los Emiratos, en nombre de los Estados árabes, han presentado un proyecto de texto para una nueva resolución del Consejo, cuya finalidad es eliminar los escollos que se interponen al acceso humanitario y aliviar la catástrofe humanitaria en Gaza. Los Emiratos Árabes Unidos han celebrado amplias consultas con los miembros del Consejo sobre el borrador del texto y han escuchado las opiniones y pareceres de los organismos humanitarios de las Naciones Unidas y han obtenido el apoyo de la mayoría de los miembros del Consejo. China ha participado en el copatrocinio de ese proyecto de resolución, porque creemos que ningún país debería vacilar por ningún motivo con relación a este proyecto de resolución. Exhortamos a los miembros correspondientes del Consejo a que adopten un planteamiento constructivo y a que respalden la adopción de medidas inmediatas para salvar vidas por parte del Consejo. Hay que señalar que el proyecto de resolución que presentan los Emiratos Árabes Unidos constituye una iniciativa de emergencia para atender las urgentes necesidades inmediatas demandantes de la catástrofe humanitaria en Gaza. Debido al prolongado conflicto en Gaza y el recrudecimiento de la situación en Cisjordania, el Consejo debe desempeñar el papel que le corresponde
y actuar para lograr un alto al fuego, un cese de las hostilidades cuanto antes a fin de restablecer la paz en la región y para que imperen la paz y la justicia. En primer lugar, el alto el fuego sigue siendo la condición sine qua non en términos generales, porque solo con un alto el fuego se salvarán más vidas, en particular las vidas de los rehenes. Solo con un alto el fuego impedirá que el conflicto regional se nos vaya de las manos, y solo un alto el fuego impedirá que desaparezcan por completo las posibilidades de alcanzar una solución biestatal. La comunidad internacional, de manera reiterada y abrumadora, ha pedido un alto el fuego inmediato en Gaza. Y aún así, Israel sigue bombardeando y disparando contra hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias cristianas, campamentos de refugiados. Todos ellos reiteradamente han sido atacados y objeto de operaciones militares. Y no hay justificación alguna para que se cometan esos ataques. Causar más muertes civiles en Gaza no es la solución para rescatar a los rehenes, ni tampoco dará lugar a una mayor seguridad para ninguna de las partes. Exhortamos a Israel a que de inmediato dé marcha atrás y frene sus ataques militares indiscriminados y su castigo colectivo contra la población gazatíes. Segundo, se ha de hacer todo lo posible para impedir que la situación en la ribera occidental, Cisjordania, se descontrole. Nos estamos centrando en la situación humanitaria en Gaza, pero la violencia perpetrada por los colonos en Cisjordania se ha intensificado. Operaciones de búsqueda, detenciones, ataques contra civiles palestinos en la ribera occidental son algo cotidiano y cada vez más frecuente e intenso, y se han saldado con muertes de civiles palestinos. Las actividades de asentamiento vulneran el derecho internacional, al igual que la resolución 2334, y siguen socavando la base de la solución biestatal. Exhortamos a Israel a que en calidad de potencia ocupante cumpla con las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional, ponga fin a la construcción de asentamientos y frene la violencia que perpetran los colonos para poner fin a la impunidad. En tercer lugar, la solución de los dos estados se ha de reflotar con la máxima determinación política. La solución biestatal es la única salida a la cuestión israelo-palestina. También es el consenso general de la comunidad internacional. El principal motivo por el que lleva mucho tiempo sin resolverse la cuestión israelo-palestina es precisamente porque la solución biestatal no se ha llevado a la práctica. Estamos sumamente preocupados ante el reciente rechazo público de parte de algunos líderes políticos de la solución de los dos estados. China pide más esfuerzos diplomáticos regionales e internacionales para reafirmar el compromiso con la solución de los dos estados, reactivar las posibilidades políticas de alcanzar dicha solución y reiniciar negociaciones directas entre Israel y Palestina. Sin duda alguna, toda solución a la cuestión palestina habrá de respetar la voluntad del propio pueblo palestino y atender las legítimas inquietudes que albergan los países de la región, y no se ha de desviar del rumbo básico, a saber, la solución de los estados. Pedimos que se convoque una conferencia internacional de paz de gran magnitud, de gran alcance y que surta un gran efecto. Y pedimos que se elabore un calendario y una hoja de ruta de tal manera que la solución de los dos estados realmente se convierta en una realidad. Gracias, presidente. Agradezco al representante de China por su declaración. Tiene ahora la palabra la representante de Malta. Thank you, President. I thank Special Coordinator Gracias, presidente. Doy las gracias al coordinador especial Wensland por el informe que ha rendido sobre la aplicación de la resolución 2334. También doy las gracias al general de división Patrick Cochat por su alocución. Desde la última vez que se reuniera el Consejo para abordar esta resolución en septiembre, la situación ha empeorado en todos los sentidos. Hemos sido testigos de una magnitud sin precedentes de muerte y destrucción en los territorios palestinos ocupados en Israel, cuyas
cuyas consecuencias sin duda alguna se dejarán sentir durante años. Este año, el recrudecimiento de la violencia mortífera contra la población civil de la región, con inclusión de atentados terroristas, se ha puesto por las nubes. Este ciclo imparable de violencia nos ha alejado más aún de un horizonte político que en cualquier momento de la historia reciente. Es evidentemente claro que la situación en Gaza se está saldando con consecuencias inimaginables para la población. Una gran cantidad de civiles han sido asesinados y desplazados. Muchos otros siguen enfrentando la denegación de sus necesidades básicas. Malta recalca que se ha de respetar el derecho internacional humanitario. Todas las partes tienen la obligación a velar por la protección de los civiles y de la infraestructura civil. Se requiere desesperadamente de un aumento considerable de la asistencia humanitaria a Gaza, en particular mediante la apertura de más puntos de cruce. Y esto se ha de hacer paralelamente a las garantías de seguridad de las Naciones Unidas y los trabajadores humanitarios, incluidas sus instalaciones. El número de muertes crecientes de trabajadores humanitarios y del UNRWA es algo totalmente inaceptable. Malta recalca que un alto el fuego humanitario inmediato es indispensable para garantizar la protección necesaria de los civiles y distender el conflicto. To ensure the necessary protection of civilians and de-escalate this conflict. Seguimos condenando rotundamente los atentados terroristas injustificables perpetrados por Hamas el 7 de octubre. Los lanzamientos indiscriminados de cohetes y la violencia sexual también son dignos de condena. Reiteramos nuestros llamados a Hamas para que pongan en libertad a los rehenes restantes de inmediato y sin condiciones, conforme a lo dispuesto en la resolución 2712. También destacamos que los actores humanitarios deben poder acceder urgentemente a los rehenes restantes mientras sigan en cautiverio. Demasiados niños, niñas y mujeres de ambas partes siguen sufriendo injustamente las consecuencias del conflicto. Niños y niñas han sido secuestrados, asesinados y mutilados en cantidades alarmantes. Los niños y niñas se enfrentan a mayores riesgos de desnutrición, enfermedades graves, deshidratación y trauma psicológico. Merecen nuestra protección. Encomiamos a UNICEF y a sus asociados por dar asistencia vital y apoyo psicosocial a toda la infancia, especialmente dentro de Gaza y en circunstancias sumamente difíciles. También destacamos que los ataques cometidos por colonos israelíes contra residentes y bienes palestinos en la ribera occidental son injustificables. Estos actos no deben quedar impunes. Los asentamientos, el derribo de viviendas y el desplazamiento de los palestinos vulneran el derecho internacional y la resolución 2334. Son un impedimento para la paz, avivan las tensiones y amenazan la viabilidad de crear un Estado de Palestina contiguo e independiente. Reiteramos nuestra firme oposición a la política de asentamientos de Israel y al avance de los asentamientos en la ribera occidental ocupada, incluida Jerusalén Oriental. Señor presidente, se han de tomar medidas urgentes para evitar que la violencia se propague por la región y para reactivar negociaciones creíbles y una interlocución entre ambas partes. No se podrá lograr una solución política significativa a menos que la autoridad palestina cuente con la estabilidad fiscal y el apoyo que necesita. Malta reafirma su compromiso con una solución justa y amplia del conflicto sobre la base de los dos estados dentro de las fronteras previas a 1967. Se han de atender las legítimas aspiraciones de ambas partes y Jerusalén ha de ser la capital futura de ambos estados, los cuales han de vivir contiguamente en paz y seguridad de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y con los parámetros internacionalmente acordados. Nunca ha sido más vital como hoy que la comunidad internacional lleve a cabo esfuerzos significativos para hacer avanzar la paz. En ello
ello, los participantes de la región han de ocupar el lugar central en cualquier deliberación y se ha de abordar los asuntos básicos del conflicto. No podemos regresar a un statu quo insostenible. Hay que poner coto a la violencia y al sufrimiento. Gracias. Agradezco a la representante de Malta por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de la Federación Rusa. Gracias, presidente. Gracias al coordinador especial para el Oriente Medio, Thor Venesland, y al jefe de la Organización para la Supervisión de la Tregua, señor Gosha. Gracias por la panorámica de la situación de los territorios palestinos ocupados, en la cual durante 2 meses y medio hemos sido testigos de un número sin precedentes de víctimas masacradas. Desde la última reunión que celebra el Consejo está sobre este tema, el 10 de diciembre, han transcurrido 8 días y el número de víctimas ha seguido aumentando. Hasta la fecha y desde el comienzo de la operación militar de Israel en Gaza, unas 19.000 personas han muerto. De ellas, la mayoría son mujeres y niños. El 90% de la población gazatí, 2 millones de personas, han resultado desplazadas internas. Los ataques indiscriminados también se han cobrado la vida de rehenes israelíes, han causado el bloqueo de Gaza y restricciones a los envíos de asistencia humanitaria. Hay un grave déficit de agua, combustible, medicamentos y demás en la Gaza, que está a punto de desmoronarse. El director general de la OMS ha confirmado que nadie está a salvo en Gaza. De 36 instalaciones médicas que existían hasta hace poco, solo 8 siguen funcionando parcialmente, pero sin agua ni electricidad. Esto aquí también se demuestra a través del número de funcionarios que han perdido la vida, tanto de la Cruz Roja como del personal de las Naciones Unidas que han perdido la vida con sus familiares, incluidos bebés. Más de 90 instalaciones de las Naciones Unidas y 133 funcionarios de las Naciones Unidas han perdido la vida. Según datos de las Naciones Unidas, es la mayor pérdida que han experimentado las Naciones Unidas en su historia. Martin Griffiths, el jefe de la OCHA, ha dicho que el desastre en la Franja de Gaza es el peor que ha visto. En particular, habida cuenta de que esa población no tiene a dónde ir y que se ha declarado el objetivo de eliminar a Hamas, pero que no se puede llevar a la práctica. Según los medios de comunicación, Israel lanzó alrededor de 29.000 bombas aéreas en Gaza, lo que se compara a lo que lanzaron Estados Unidos y Reino Unido durante toda su agresión militar en Irak en 2003. Hemos recibido información espantosa de la Iglesia Católica en Jerusalén durante la celebración de la Sagrada Familia en una iglesia que era un refugio para muchas familias. Un francotirador israelí asesinó a 2 cristianas. 7 personas quedaron heridas cuando intentaban proteger a sus seres queridos. Según los relatos de los testigos, no emitieron ningún tipo de advertencia. Ese mismo día, Israel realizó un ataque aéreo contra el monasterio de la Madre Teresa, que se había marcado como un albergue desde que comenzó la escalada. Estos ataques continúan en un momento en que todos se preparan para las celebraciones de Navidad del 25 de diciembre. Presidente, en el contexto del desastre en Gaza, en los medios de comunicación también vemos lo que sucede en la ribera occidental. Ahí también hace mucho daño la violencia. Continúan los ataques brutales de los colonos israelíes como resultado de una incursión israelí en el campamento de Nur Shams. 5 palestinos han sido asesinados en las últimas 24 horas y el día anterior otro palestino fue asesinado en el campamento de Afara. Desde el 7 de octubre, el número total de víctimas de las llamadas operaciones israelíes de la ribera occidental asciende a por lo menos 293 personas. En este contexto quisiéramos subrayar el hecho de que despejar la ribera occidental es algo que Israel ha hecho durante mucho tiempo, incluso antes del 7 de octubre. Y en ese momento no había ningún vínculo con amenazas terroristas ni cuestiones de seguridad. Este es un lema que utiliza Jerusalén Occidental para su operación sin precedentes en Gaza. En paralelo a ello, en la ribera occidental se están demoliendo los hogares palestinos sin permisos de construcción, pero es prácticamente imposible recibir estos permisos de construcción. Hay una política de asentamientos de Jerusalén y Occidente. Se financian estos asentamientos. Estos planes han sido aprobados por las autoridades israelíes junto con
la destrucción planificada en Gaza. Presidente, el alcance del desastre humanitario en la zona del conflicto llevó al secretario general a invocar el artículo 99 de la Carta y lanzó un llamado al Consejo para que aprobara una resolución para poner fin al baño de sangre. Pero a pesar de los esfuerzos realizados por la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, todos los proyectos de resolución presentados han sido bloqueados por Washington. Washington, en lugar de ayudar a los civiles, le proporciona a Israel todo tipo de armamentos que se utilizan para matar a los civiles palestinos. Actualmente, todos deberían entender que detener los esfuerzos colectivos de las Naciones Unidas no es el resultado de algún tipo de cuestión institucional objetiva, sino que es el resultado de las ambiciones egoístas de los líderes estadounidenses. No es exagerado decir que hay un consenso en el mundo sobre la necesidad de establecer un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza. Y el único Estado, además de Israel, que se opone a ello, que se posiciona en contra de toda la comunidad internacional, es Estados Unidos. Tras los acontecimientos trágicos del 7 de octubre, la política de Washington, el región ha llegado a un callejón sin salida estratégico. El ataque de Hamas, para el que no hay justificación, no se puede valorar en aislamiento de lo que está haciendo Israel, es decir, construir asentamientos en los territorios palestinos, y se puede separar de la política fracasada de los Estados Unidos, que ignora la cuestión palestina, ignora sus aspiraciones de contar con su propio Estado y su trabajo por menoscabar la base internacional para una solución en Oriente Medio, incluida la solución biestatal. Vemos que Israel ha bloqueado todas las resoluciones sobre un Estado palestino durante años ante el telón de fondo de las construcciones de asentamientos y las incautaciones de tierras palestinas. Este es el contexto. Debemos hablar también del bloqueo de Gaza. Vemos que hay varias generaciones de gazatíes que han crecido así. Nuestra postura siempre ha sido la misma. Atesoramos nuestra relación histórica con los palestinos y los israelíes. Condenamos cualquier atentado terrorista, uso indiscriminado de la fuerza contra los civiles y las infraestructuras civiles. Abogamos por el fin de las hostilidades en Gaza y porque se garantice la seguridad de los civiles y que se libere a los detenidos. A la vez, hemos sido firmes en nuestra abogacía a favor de la creación de un Estado palestino independiente y viable según las fronteras de 1967, con su capital en Jerusalén Oriental, que convive en paz y seguridad con Israel. Este proceder se basa en cuestiones jurídicas relativas a la solución de la cuestión en Oriente Medio. Incluye resoluciones aprobadas en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Además, lanzamos un llamado a favor de la aplicación del único producto que ha podido aprobar el Consejo de Seguridad sobre la resolución 2712, que es tan débil como es, por lo menos contiene un mandato de ejecución, y lanza un llamado a las partes para que establezcan pausas humanitarias. Debe haber vigilancia internacional de la aplicación de esa decisión del Consejo de Seguridad bajo la égida de las Naciones Unidas. Agradecemos al secretario general por evaluar las distintas opciones para esta vigilancia y las estamos estudiando con detenimiento. Esperamos que el Consejo de Seguridad en un futuro muy cercano escoja una de las opciones y apruebe una decisión, una resolución. Gracias. Agradezco al representante de la Federación Rusa por sus declaraciones. Tiene ahora la palabra la representante de Ghana. Thank you, Mr. President. Gracias, presidente. En primer lugar, deseo dar las gracias al coordinador especial por el intermedio del señor Torbenesland y al general Patrick Bouchard por sus intervenciones. Acogemos con beneplácito el informe del secretario general sobre la aplicación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que aborda algunas de las cuestiones más cruciales en torno al proceso de paz en Oriente Medio. Lamentamos que las posibilidades de nuestra aspiración colectiva de una solución biestatal sigan siendo oscurecidos por el entorno sumamente pernicioso que existe en la Franja de Gaza. Presidente, las intervenciones que acabamos de escuchar presentan un panorama sombrío en lo que respecta a la solución biestatal. Tomamos nota que las acciones sobre el terreno perpetradas por tanto los israelíes como los palestinos son contraproducentes a la búsqueda de una solución duradera en Oriente Medio. Reiteramos nuestra postura. La violencia jamás ha sido exitosa como herramienta para solucionar cualquier conflicto y no funcionará en el
conflicto actual. Además, estamos igualmente preocupados por la situación humanitaria aberrante en la Franja de Gaza y otras partes de los territorios palestinos ocupados, situación que parece deteriorarse diariamente a medida que continúa la guerra. Lanzamos un llamado para que se respete el DIH, los derechos humanos y la protección de todos los civiles y las infraestructuras civiles. Sin embargo, acogemos con beneplácito el gesto del gobierno israelí de abrir el paso fronterizo de Kerem Shalom para entregar directamente asistencia humanitaria y suministros al número cada vez mayor de desplazados internos en Gaza, que incluye a mujeres, niños y personas mayores que de manera desesperada necesitan esta ayuda. Presidente, como Consejo debemos hacer todo lo posible para poner coto a las hostilidades y darle una oportunidad a la paz. Debemos reconocer y aceptar la importancia de reanudar el proceso de paz que hasta ahora estaba detenido. Creemos que reanudar el proceso de paz va a promover medidas de fomento de la confianza y proporcionar una solución pacífica y duradera para la cuestión palestina sobre la base de los principios del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Como de cierre, deseo reiterar el compromiso de Ghana con un proceso de paz significativo que en definitiva proporcionaría un posible camino hacia la solución de este conflicto israelo-palestino de larga data, para así garantizar el cumplimiento de los derechos y aspiraciones tanto de los israelíes como de los palestinos para la prosperidad de los pueblos en toda la región de Oriente Medio. Gracias. Agradezco a la representante de Ghana por su declaración. Tiene ahora la palabra la representante de Francia. Gracias, Presidente. Doy las gracias a tu organización y al general Gosha por sus intervenciones. Presidente, la situación humanitaria catastrófica en Gaza no debe ser olvidada. La colonización israelí continúa, incluso se acelera en Cisjordania. Francia reitera su firme condena de esta política ilegal en lo que respecta al derecho internacional, que contraviene varias resoluciones de este Consejo, especialmente la resolución 2334. Recordamos Israel las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional, especialmente el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra. Francia jamás reconocerá la anexión ilegal de territorios ni la legalización de colonias salvajes. Reiteramos nuestra condena de la decisión israelí del 6 de diciembre que autorizó la construcción de 1.800 unidades de vivienda en las colonias en Jerusalén Oriental. Condenamos así con firmeza las medidas de expropiación que fueron notificadas el 10 de diciembre a ciertas familias de la antigua ciudad de Jerusalén. Estas decisiones ponen en peligro la posibilidad de establecer un futuro Estado palestino viable y contiguo y ponen en peligro la perspectiva de una solución biestatal que compartan Jerusalén como capital. La prioridad hoy es detener inmediatamente las medidas unilaterales. Francia recuerda que la resolución 2334 versa también sobre la aplicación de la diferenciación por los estados entre el territorio de Israel y los territorios palestinos ocupados. De conformidad con sus obligaciones, la Unión Europea vela porque se aplica al pie de la letra. Condenamos de manera férrea las violencias perpetradas por los colonos extremistas en Cisjordania, sembrando el terror entre las ciudades palestinas. Deben cesar inmediatamente y sus autores deben ser sancionados. La incapacidad de Israel de proteger a los palestinos, de enjuiciar a los colonos extremistas, ha dado lugar a un entorno de impunidad total en el cual la violencia de los colonos alcanza niveles sin precedentes. Esta situación pone en peligro la seguridad en Cisjordania y la región y es una amenaza para las perspectivas de una paz duradera. El 15 de diciembre, Francia, junto con el Reino Unido, Suiza y 11 otros estados, recordó a Israel la obligación que tiene en calidad de potencia ocupante de proteger a los civiles palestinos en Cisjordania. Lanzamos un llamado a las autoridades israelíes para que enjuicien a los autores de esta violencia. No podemos aceptar estas violaciones que privan a los palestinos de sus derechos y sus tierras. Fue lo que recordó nuestra ministra de Exteriores cuando se desplazó a Israel y los territorios palestinos ocupados este fin de semana y anunció que se adoptarían medidas. Presidente, es preciso restablecer de manera urgente el horizonte político para poder aplicar la solución biestatal. La ministra francesa de Asuntos Exteriores reafirmó la solidaridad de nuestro país con el pueblo israelí y nuestro apego a su seguridad. Recuerdo nuestra condena firme de la violencia sexual y machista perpetrada por Hamas el 7 de octubre. Lanzamos un llamado a una nueva tregua humanitaria inmediata y sostenible que
que dé paso a un alto al fuego permanente para obtener la liberación de todos los rehenes que siguen en cautiverio y aportar a la población de Gaza la ayuda que necesita de manera urgente. Recordamos el imperativo que tienen todas las partes de respetar plenamente el derecho internacional humanitario. Francia lamenta la muerte de miles de civiles palestinos y condenamos el bombardeo de un edificio de viviendas que ocasionó la muerte de un funcionario del ministro de Europa y de Asuntos Exteriores y de muchos civiles en Ráfah. Exigimos que las autoridades israelíes arrojen luz sobre las circunstancias de este bombardeo. Presidente, reanudar el proceso político es indispensable. Es preciso trabajar para erigir un Estado para los palestinos y la autoridad palestina tiene una función central que desempeñar en este proceso, tanto en Cisjordania como en Gaza, que debe formar parte de este Estado palestino. Francia se ha movilizado activamente en este sentido junto con las partes y todos sus asociados regionales e internacionales. La parálisis no es una solución, lo hemos visto. El conflicto en Gaza está teniendo repercusiones en la región. Es esencial evitar un conflicto regional, como lo recordó nuestra ministra ayer en el Líbano. Francia lanzó un llamado a todas las partes a cargo de responsabilidad. La estabilidad del sur del Líbano exige que se respete plenamente la resolución 1701. Todos deben respetar. La Francia condena los ataques de los hutíes contra buques comerciales en el Mar Rojo y seguirá movilizándose para contribuir a la seguridad marítima en la región y proteger la libertad de navegación. Elogiamos la unanimidad del Consejo de Seguridad en este sentido. Gracias. Agradezco a la representante de Francia por su declaración. Tiene ahora la palabra la representante de Gabón. Gracias, señor presidente. Damos las gracias al coordinador especial Torben y al general Patrick Gauchat por sus exposiciones muy edificantes sobre la situación en Gaza y la región. Hay demasiadas muertes, heridos, vidas perdidas, destinos robados en nombre de una guerra que no se puede ganar por la violencia. La guerra entre Israel y Hamas, desatada desde el 7 de octubre, una nueva fase de este conflicto que data de hace muchos años, es una de las más sangrientas para ambos bandos. Este baño de sangre debe parar. Lanzamos un llamado a las autoridades israelíes para que hagan gala del mayor nivel de moderación y responsabilidad en el desempeño de sus operaciones militares de conformidad con el DIH. Asimismo, Gabón exige la liberación inmediata y sin condiciones de todos los rehenes. Señor presidente, la situación se deteriora a una escala sin precedentes sobre el terreno. Sin embargo, no podemos entender las divisiones nacionales. Este Consejo de la Asamblea General adoptó el 12 de diciembre, por amplia mayoría, una resolución que reivindicaba un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza durante un periodo extraordinario de sesiones de emergencia. Gabón votó a favor de este proyecto de resolución. El cese de las hostilidades efectivamente es una condición necesaria para garantizar un acceso seguro a la ayuda humanitaria que la población civil que la necesita. Asimismo, alentamos a las partes a entablar un diálogo constructivo para reactivar un proceso de paz capaz de encontrar una solución pacífica para este conflicto. La unidad del Consejo de Seguridad es esencial en este sentido para salvar vidas y asumir las obligaciones que ha suscrito en virtud del derecho internacional humanitario. Gabón ha apoyado y apoyará cualquier iniciativa que tenga por objetivo revivir la esperanza de que se puedan salvar vidas humanas y que contribuya a mejorar la suerte de las poblaciones civiles y a la desescalada. El proyecto de resolución sobre el aumento y el seguimiento de la ayuda a Gaza, que esperamos se adopte hoy, nos ofrece una oportunidad para reafirmar que la Franja de Gaza es una parte integral del territorio palestino ocupado en 1967 y que debe formar parte del Estado palestino. Un llamamiento a un cese urgente y duradero de las hostilidades para permitir un acceso humanitario seguro e irrestricto. Exigir de manera inmediata e incondicional la liberación de todos los rehenes. Exigir que se entregue combustible en Gaza para poder responder a las necesidades humanitarias. Gabón apoya la propuesta del secretario general de poner en marcha un mecanismo de vigilancia de la ayuda humanitaria en Gaza. Tomamos nota asimismo de la apertura temporal de un
cruce fronterizo en Kerem Shalom. Presidente, vivimos un momento grave. No podemos seguir paralizados. Gabón, cuyo mandato en el Consejo de Seguridad llega a su final, tiene por objetivo hacer un último esfuerzo para silenciar las armas en la guerra entre Israel y Hamas y evitar que el conflicto se propague en toda la región, porque el riesgo de propagación en toda la región es real. Estamos preocupados por los ataques de los hutíes de Yemen contra navíos en el Mar Rojo, y la situación entre Israel y el Líbano sigue siendo volátil. Lanzamos un llamado a todas las partes a favor de la moderación para que respeten sus obligaciones en virtud del VIH. Lanzamos asimismo un llamado a favor de la aplicación de la resolución 2712, que generó tanta esperanza con la perspectiva de salvar vidas humanas, especialmente aquellas de los niños y las mujeres. No dejaremos de repetirlo. La solución al conflicto israelo-palestino debe ser de carácter político y diplomático, mediante el diálogo y las negociaciones de buena fe, garantizando que se respeten las preocupaciones legítimas de cada una de las partes. Por lo tanto, debemos redoblar nuestros esfuerzos para encontrar una solución justa y duradera al conflicto sobre la base de la solución de dos estados. Gracias. Agradezco a la representante de Gabón por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Albania. Thank you, Mr. President, and let me thank Special Gracias, Coordinator presidente. Y vaya un and agradecimiento General especial al coordinador Gosha for especial their remarks. venezolano y al general Gosha por On sus October palabras. 7, El innocent 7 people de were savagely octubre, murdered. personas inocentes Thousands fueron were asesinadas de wounded. manera salvaje. Babies, Miles quedaron young heridas. people and Holocaust Bebés, survivors were jóvenes y sobrevivientes Women del and girls holocausto were fueron raped. asesinados. Las Innocent niñas y las people were mujeres fueron taken hostage. violadas y personas inocentes What fueron followed tomadas is como known by all rehenes. and continues to Lo this que hour. pasó después es algo que This todos war and conocemos y its continúa hasta el día de hoy. appalling Esta untold is a guerra y su tragedy. costo humano Another one aberrante es on top una of so many seen tragedia. in the past, where Otra, civilians además always de las end que up hemos paying the visto high en el price. pasado, en donde son los civiles Especially quienes the pagan el children, más victims alto of precio, wars they never particularmente los choose, niños, víctimas of de guerras conflicts they que no cannot eligieron understand. y conflictos que no pueden We call for entender. the full respect Lanzamos of un the llamado para que se international respete law, as we have plenamente done el at every derecho meeting, internacional humanitario, como lo which hemos is hecho not an en todas option, las but an reuniones. No es obligation. una opción, sino una Terrorists obligación. must be killed. Los But terroristas innocent deben ser people, asesinados, children, pero las civilians and personas their families, inocentes, humanitarian los workers, niños, UN los staff civiles y and sus journalists familiares, el must personal be humanitario, el protected. personal de Naciones Unidas y los We periodistas deben ser deplore every protegidos. innocent life Deploramos lost in this cada bloody war, vida inocente be que it se ha perdido en Israeli esta or guerra Palestinian. sangrienta, sea una vida Innocent israelí o life sea una has vida the same value palestina. on any Todas side las of vidas this inocentes or any valen border. lo mismo. No importa de Mr. qué lado de President, la frontera estén. for an entire Presidente, week, guns were durante toda silenced, una semana reason se prevailed, and some silenciaron 100 las hostages armas, were prevaleció released with la a glimpse of razón hope y coming alrededor back. de 100 The rehenes world was fueron holding its liberados breath, y hoping for the regresaron truce a to be casa con extended, esperanza. but El Hamas mundo did not see esperaba that que way, la tregua leaving se families of prolongara, pero hostages in jamás deep no anguish, lo quiso, fully lo que aware of provocó what una would gran happen, angustia para las that more familias de los innocent rehenes, people porque would be sabían killed, perfectamente lo que and more sucedería. Más innocent personas Palestinians would inocentes be serían sacrificed. asesinadas y más palestinos We inocentes remain serían worried about the sacrificados. situation of the Seguimos hostages preocupados who are por la still situación de in los the bloody rehenes, hands of quienes Hamas. siguen entre las manos Those cruentas de returned to Israel Hamas. were Aquellos malnourished, que ill, regresaron a injured, Israel estaban and in heavy malnutridos, psychological conditions. enfermos, We heridos reiterate our y call for the immediate and sufriendo unconditional release, en and in cuanto a the su salud meantime, mental. the Reiteramos nuestro IC llamado a the favor de su ICRC liberación must be allowed to incondicional visit y and check mientras their tanto well-being. el CICR debe poder Colleagues, visitarlos para along the verificar real war with guns, cuál es su rockets condición and de tanks, salud. another frontal clash is happening at the same Señoras time. y señores, One vemos using tweets, otro hashtags and shares, enfrentamiento, the además so-called del war with 140 enfrentamiento en characters, el teatro with militar, la llamada unfiltered guerra de images, raw 140 videos, with caracteres, hate con speech, tweets complot y theories, publicaciones en las antisemitism, redes sociales. Vemos sowing more division, videos, spreading more hatred. antisemitismo y It would desinformación, be a lo que tragedy, propaga el or odio. another one on top Sería of una the one tragedia in front of our u eyes, otra tragedia, that the además de immense la que suffering ya of the estamos viendo, que el citizens of sufrimiento Gaza, inmenso the de los thousands of lives gazatíes, lost, las this miles ocean of de human vidas pain on both perdidas, sides, este be used océano by de Hamas dolor to humano strengthen their en ambos narrative. bandos sea utilizado por We Hamas are para afraid fortalecer su that in this retórica. black and white context, Tememos que this may be este happening. contexto It maniqueo must be sea resisted esto lo que esté because it is only a sucediendo. recipe Debemos for tragedy. resistirnos a ello porque no es más que una Colleagues, receta para la we tragedia. share the deep Colegas, concern on the duration of coincidimos humanitarian en situation cuanto a in las Gaza. profundas preocupaciones Despite the relativas a la amount of aid situación going humanitaria en Gaza. A through pesar or the de la conflicting cantidad mechanism de in place, ayuda que está entrando, the el fact mecanismo is de that the situation distensión, is very la dire realidad es and que the la humanitarian situación system es in pain apremiante is y struggling el to survive. sistema We humanitario call for the apenas full sobrevive.
posible. Lanzamos un llamado para que se aplique plenamente la resolución 2712 y reiteramos la necesidad de adoptar medidas para que la ayuda llegue a los civiles lo más pronto posible y sin ningún tipo de obstáculo. Apoyamos los esfuerzos por ampliar la ayuda humanitaria para que el mecanismo de vigilancia se ponga en marcha y todos los esfuerzos por detener las hostilidades. Debemos aplicar un mecanismo que facilite llegar a las personas que sufren. No deberemos apresurarnos a algo que, a pesar de las buenas intenciones, podría tener el efecto contrario, especialmente para las personas sobre el terreno. En este sentido, cogemos como propósito la decisión de abrir el cruce de Kerem Shalom para que entre de manera directa la ayuda humanitaria. Presidente, la situación en la ribera occidental es otro foco de preocupación. La violencia de los colonos contra los civiles palestinos es inaceptable, debe cesar y todos los casos se deben investigar adecuadamente. Seguimos preocupados por la falta de aplicación de la resolución 2334. Recordamos que los asentamientos violan el derecho internacional y constituyen un obstáculo para la solución biestatal. Estos asentamientos deben desmantelarse, no ampliarse. Presidente, termino con lo siguiente. Al igual que todos los demás conflictos, este se acabará algún día y esperamos que ese día llegue pronto. Dejará un rastro de ruinas, heridas y cicatrices. La reconstrucción política y física de Gaza va a exigir esfuerzos genuinos y nuevos, puesto que tal vez sea la última reunión de mi país como miembro de este Consejo en cuanto a este tema. Como hemos dicho en todas las reuniones, esperamos el momento en que se adelante la solución biestatal, no como un mantra vacío, no como un sustituto fácil al fracaso, no como placebo, sino como un verdadero proceso para que los israelíes y los palestinos encuentren la manera de salir de esta parálisis espantosa y de los fracasos perpetuos de los decenios, y junto con la comunidad internacional diseñen, acuerden y apliquen un plan para convivir cada uno en su propio estado con dignidad, prosperidad y seguridad, sin terror y sin inseguridad. Si no lo hacen, aunque se desmantele jamás, su ideología perdurará y si no se abandona o se erradican los planes, van a ser sueños, los sueños se destruirán y la realidad cruenta se va a perpetuar y lamentablemente solo va a ser cuestión de tiempo hasta que estalle la próxima tragedia. Gracias. Agradezco al representante de Albania por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Emiratos Árabes Unidos. Thank you, Mr. President. Gracias, At the outset, presidente. I would like to extend sincere condolences on behalf of the United Arab Emirates to the government and people of Kuwait on the passing of the late Emir, His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. He was a true leader, a tireless advocate for peace in the region, who championed humanitarian causes around the world. His loss will be felt the world over. Su pérdida se sentirá en todos los rincones del mundo. Mr. President, I thank our briefers today, Special Coordinator Tor Wennesland and Major General Patrick Gosha, for updating us on the situation on the ground. We are now coming to the end of what was the deadliest year in the occupied Palestinian territory. This should be a wake-up call that the current status quo cannot be allowed to continue, and this starts with the current situation in Gaza. Last week, many Security Council members witnessed a humanitarian system at its breaking point at the Ráfah crossing. They saw thousands of trucks and warehouses filled with aid from people and governments around the world, the physical expression of their solidarity with the people of Gaza. Meanwhile, just over the border, 2.2 million people remain trapped, with 9 out of every 10 spending entire days without food. De cada 10 personas Gazans are pasa días experiencing enteros sin unprecedented comer. levels of starvation and Los thirst, gazatíes while doctors experimentan lack even the niveles most sin basic of precedentes medical de hambre supplies y to sed. treat the Los wounded médicos and the no growing tienen los suministros threat más of básicos infection. para tratar a los heridos y What we atender la need is amenaza cada vez access. mayor de enfermedades The infecciosas. resolution that we will Necesitamos vote on acceso. later today La aims to meet resolución this que se need by votará demanding más the tarde use hoy of busca all satisfacer land, sea, esta and necesidad air al routes to allow exigir todas aid las to rutas enter. terrestres, marítimas y aéreas para que entre la Israel must ayuda a stop Gaza. blocking the entry Israel of aid debe and dejar de allow bloquear life-saving la entrada de assistance ayuda y into the Gaza permitir que la Strip. asistencia que salvará vidas The UAE entre a la notes the Franja de opening of the Gaza. border Los crossing Emiratos at Kerem señalan Abu Salem. la apertura We del call on cruce de authorities to Kerem ensure Abu its Salem. full opening, Lanzamos un llamamiento a las including to autoridades commercial para que cargo, garanticen que se abra so that aid plenamente. can Esto enter at incluye scale. para cargamentos comerciales The a fin entry de of que aid la ayuda alone pueda is entrar not a enough. nivel
necesario la entrada de ayuda de por sí, no basta. Los trabajadores humanitarios no deben tener que pagar el más alto precio para hacer su trabajo, y aquellos que acceden a la ayuda deben poder hacerlo sin temer por su seguridad. This is why we need the urgent and extended pauses and corridors pausas throughout the Gaza urgentes, Strip así as called como for in corredores en la Resolution franja de Gaza, 2712. según se solicita en la resolución Monitoring and verification 2712. are key to La implementation. vigilancia y la verificación We son welcome the clave Secretary para la General's letter to aplicación. the Acogemos Council con yesterday, beneplácito la providing carta cursada por el options. secretario We look general forward to ayer, que nos discussing proporciona these with opciones para fellow ello. members of the Esperamos Council and dialogar to their sobre further estas acciones con los demás elaboration miembros by the del UN Consejo Secretariat. y esperamos más detalles Mr. de parte de President, la a Secretaría. humanitarian ceasefire remains Presidente, fundamental, un alto al fuego remains humanitario es a fundamental necessity to bring the es suffering una in Gaza necesidad to an end. para poner It will coto al stop the sufrimiento en bloodshed, Gaza, allow for va a the detener safe el and derramamiento unhindered de sangre, access for posibilitará humanitarian el aid, acceso and seguro y offer an restricto a la ayuda opportunity humanitaria for y hostages to be ofrecerá brought una to oportunidad para que safety. los rehenes puedan ser Meanwhile, liberados. less than 100 kilometers away from Gaza, Mientras tanto, a 100 people in the kilómetros West de Bank Gaza, are living in a las situation personas of en la violence ribera and occidental fear experimentan that una has situación de escalated violencia over the y past 2 temor months. que ha escalado durante los últimos Since 2 7 meses. October, Desde el the 7 de number of octubre, people killed el in the número de West Bank personas has asesinadas increased. en la ribera occidental ha 278 aumentado. Palestinians, including 70 278 children, palestinos, have lost incluidos their lives. 70 niños, han This is perdido more sus than vidas. half of the total Es number más de since la the beginning mitad de of la the cifra year, total desde que in a empezó year el that was año, already en un witnessing año unprecedented en donde levels ya of violence. presenciábamos niveles sin The precedentes de level of settler violencia. violence El is nivel de disturbing violencia and de los colonos es unrelenting, with preocupante e 344 incesante, Israeli con settler 344 attacks against ataques Palestinians de in the colonos past 2 israelíes months. contra los palestinos durante los This últimos is 2 unacceptable meses. and Es must be stopped. inaceptable y tiene que Just because those with detenerse. extremist voices shout the loudest does not No mean that es they should porque decide the los fate of the extremistas region. griten más duro que ellos tengan que decidir We are also el deeply destino de concerned la about región. reports of Israel Además, nos approving a new preocupan illegal los settlement in informes East que Jerusalem, indican que including Israel ha aprobado 1,700 un nuevo units. asentamiento ilegal We reject en and Jerusalén condemn Oriental in con the strongest possible 1.700 terms unidades de any vivienda. attempt Condenamos to de la manera exploit más the férrea posible ongoing war cualquier on intento Gaza por to expand aprovecharse de la settlements guerra en and Gaza displace para ampliar Palestinians los from their land. asentamientos y desplazar a los palestinos This de is sus also a grave tierras. violation of También Resolution representa una violación grave de la 2334. resolución Not just an 2334. indictment of settlements, 2334 renewed the Council's commitment to the two-state solution En la resolución and the 2334 se reiteró parameters necessary el apoyo del Consejo for de la Resolución peace biestatal y between se condenaron Israelis los and asentamientos y se Palestinians. fijaron los parámetros para la The paz entre los violence we are israelíes y los witnessing now palestinos. La across violencia que Gaza and the observamos West ahora en Bank Gaza is y a en la ribera direct result occidental es of el the lack resultado of full directo implementation del of incumplimiento 2334 and con the la aplicación absence of total de any la resolución meaningful political 2334 y la process. falta de un proceso político significativo. The past 2 months have made this crystal clear, as En well los as últimos 2 underlining the meses lo hemos urgency visto of claramente y se ha resolving the subrayado la Palestinian urgencia question, de a solucionar la matter of cuestión priority for all of palestina, us. una cuestión This is why we need a prioritaria para todos comprehensive, nosotros. Por just, ello, and lasting necesitamos solution. una solución integral, The justa international y community's duradera. commitment to El the compromiso two-state de la solution comunidad is a internacional con la responsibility solución we must all biestatal bear es una and a call to responsabilidad que action nos we must incumbe a all todos heed. y un llamado Thank a la you, Mr. acción que President. todos debemos escuchar. Gracias, presidente. Agradezco al representante de Emiratos Árabes Unidos por su declaración. A continuación, formularé una declaración en calidad de representante del Ecuador. Agradezco al coordinador especial Thor Wensland y al general Patrick Gochat por sus intervenciones de esta mañana, así como a la Secretaría por el informe que ha transmitido sobre la aplicación de la resolución 2334. Reitero el apoyo de mi país para el trabajo de las Naciones Unidas tan valioso y sacrificado. El secretario general, en su informe, describe este último trimestre como el periodo más mortífero para israelíes y palestinos en la historia de este conflicto y hace un recuento de la explosión de violencia que inició el 7 de octubre pasado con los execrables ataques terroristas de Hamas y ha continuado hasta el momento con gravísimas, catastróficas consecuencias para la población civil y la situación humanitaria. Este informe es un documento sombrío que desearíamos nunca haber recibido y que además de la situación de Gaza, da cuenta del alarmante incremento de la violencia en Cisjordania, en ocasiones perpetrada por colonos, de la continuación de actividades de asentamientos ilegales y del incremento de la retórica incendiaria, los actos de provocación y de incitación, incluyendo la inaceptable glorificación del asesinato de civiles y de los actos terroristas. En definitiva, el informe es la síntesis de un periodo aciago, de terror, odio, violencia y muerte, y es al mismo tiempo una advertencia y un llamado a la acción. Excelencias, colegas,
Hace pocos días tuve la oportunidad de visitar el paso de Ráfah, en el límite entre Egipto y Gaza, junto con otros representantes, miembros actuales y entrantes del Consejo, y por iniciativa de la Delegación de Emiratos Árabes Unidos y en coordinación con Egipto, a los que agradezco, pude constatar personalmente la gravedad y la urgencia de la situación humanitaria. Es necesario y apremiante continuar con nuestros esfuerzos para aliviar el sufrimiento de los civiles en Gaza, para lo cual consideramos indispensable un cese al fuego humanitario que permita incrementar el ingreso y la distribución de ayuda. Es nuestro deber hacer todo lo posible para evitar más casos como el de Wala, joven palestina, madre de un hijo muerto y otro herido, a quien conocí en un hospital de Egipto durante mi viaje. En este sentido, la resolución 2712, al igual que todas las resoluciones de este Consejo, deben ser completadas e implementadas inmediatamente. Es, asimismo, necesario prevenir la expansión de la violencia a otras zonas, para lo cual es imprescindible evitar los actos de incitación, el lenguaje de odio y la glorificación de la violencia. Llamamos a que los líderes demuestren responsabilidad y humanidad. Como acertadamente señala el secretario general en su informe, los líderes tienen la obligación de condenar clara y explícitamente los actos de terror y violencia contra civiles. Clara y explícitamente. Adicionalmente, vemos con preocupación un incremento del discurso de odio, de la islamofobia y del antisemitismo en varias partes del mundo. Esto es inaceptable. Una vez más, apelamos a la racionalidad y a la responsabilidad de todos para evitar propagar desinformación y hostilidad. Excelencias. Para finalizar, mi país reitera su compromiso con la paz, su llamado a un cese al fuego humanitario y su condena a los actos terroristas de Hamás y a la violencia contra los civiles, así como su demanda de la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Asimismo, reitera su convencimiento de que la única manera de terminar con este conflicto es a través de una solución pacífica, negociada, definitiva y justa para las partes, con la existencia de dos estados, Palestina e Israel, sobre la base de las fronteras de 1967 y de las resoluciones relevantes. Retomo ahora mis funciones como presidente del Consejo. Y no hay más intervenciones en la lista. Invito ahora a los miembros del Consejo a celebrar consultas cerradas para proseguir con el examen del tema. Se levanta la sesión.